Bueno, y para platicar sobre este tema que se convirtió ya en un asunto polémico, hoy nos acompaña en 21 Noticias Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de las niñas, los niños y adolescentes. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Juan Martín. Gracias por esta oportunidad. Pues luego de esta aclaración que hace el titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, quedan un poco excluidos los niños, es decir, se está garantizando este derecho a elegir el uniforme de las niñas, pero ¿qué ocurre con los niños? Mira, lo primero que decía es que es muy lamentable que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ceda a las presiones de grupos antiderechos humanos. Esto es profundamente lamentable. Seguramente va a tener que revisarlo su área jurídica porque lo que está haciendo es un acto de discriminación. Cualquier beneficio que se da en este país en el ámbito público o concretamente en las escuelas, no puede estar diferenciado por una condición de género. Claro. Es decir, no puede ser ahora solo para las niñas y no para los varones. Por eso es que creo que tendría que revisarlo. Pero más allá de este tropiezo que están teniendo, me parece que la decisión que tuvieron el gobierno de la ciudad fue muy positiva, porque lo que permitió, más allá del acto simbólico, porque esto es esencialmente una acción, le conocemos en derechos humanos, una acción afirmativa, lo que permite es traer al debate público, y eso se logró, el reconocimiento de que hay un trato desigual o diferente a las niñas y a los varones. Hay muchas historias que se han estado recordando, lo decía ahora mismo Nayeli en la entrevista, donde las niñas en las escuelas secundarias el traer falda les representaba hasta ahora mismo una limitación. Por ejemplo, para jugar, para poderse subir a las escaleras, para poder participar en un taller de electricidad o de otro tipo que están estereotipados como para varones, y el hecho de que puedan usar incluso en frío, en época de frío, pantalón es muy sano. Ahora, ¿por qué nos salta y nos preocupa a muchas personas que los varones usen falda? Yo estoy un poco ironizando en algunos espacios diciendo que tendríamos que preguntarle a los que fuimos monaguillos, a los seminaristas, a los sacerdotes, al Papa Francisco, que usan sotana, que usan falda larga, si eso les afecta su identidad sexual. Y claramente no. O sea, en realidad, incluso si pensamos en Escocia, o como ya lo hacen en escuelas de educación básica en Francia, en Inglaterra, el usar falda es una manera, para algunos adolescentes incluso, voy a decirlo, juguetona, de hacer una ruptura con los estereotipos. La preferencia sexual no se construye por la ropa. Tiene que ver con muchos contextos familiares, comunitarios, la propia vida interna de la persona, que se refleja y se expresa en nuestra manera de vestir. Pero de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o los derechos del hombre y la mujer, todas las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro futuro, nuestra apariencia y nuestra identidad. La apariencia es una expresión de identidad, y hay que tener presente que particularmente en la adolescencia, lo que cada uno de los chicos y chicas está buscando es su diferencia. Todos llevan el mismo uniforme, pero alguno le hace un arreglito, otra chica le hace algo, y eso es algo que tenemos que estimular. Pero creo que, y yo he animado mucho a las familias a que puedan aprovechar este debate y reconocer que más allá de que los papás, las mamás digan yo quiero mucho a mi hijo y demás, tienen que tener presente que no es de su propiedad. Juan Martín, qué bueno que tocas ese tema, porque también pues justamente abrió el debate público sobre la obligación y el derecho, de quién es la obligación y de quién es el derecho de elegir la ropa adecuada. A veces los padres de familia creemos que tenemos la obligación y que es nuestro derecho elegir la vestimenta para nuestros hijos. En materia de derechos humanos, ¿quién tiene esa obligación y quién tiene ese derecho? Mira, el principio universal es que ninguna persona tiene derecho sobre otra. Es decir, un varón que se casa con alguien no tiene derecho sobre esa otra persona, viceversa. Nosotros tenemos hijos e hijas y eso no nos hace dueños de ellos, ni por supuesto tener derechos sobre ellos. Tenemos obligaciones. El Estado, las familias tenemos obligaciones. Y esto es súper importante dejarlo claro porque precisamente esta idea de que son propiedad, así como los muebles, como un carro, como una mascota. Es mi casa, yo escojo de qué color pintar la pared. Eso justifica que el 63% de los niños y niñas en este país, casi 25 millones, reporten haber sido víctimas de maltrato, golpes, bajo el argumento educativo. Justifica que 8 de cada 10 niños que son víctimas de abuso sexual ocurra por su papá, por un tío, por un abuelo, que consideran que son de su propiedad. Entonces, esto no es solamente un tema sencillo del pantalón en varones, tiene que ver con que desnuda nuestra cultura machista esta noción de que los niños son propiedad, y no es así, y coloca el debate para reconocer que son personas que tienen que decidir sobre su cuerpo, sobre su forma de vestir, sobre su identidad, y que a todas y todos nos conviene, porque eso va a permitir que tengamos ciudadanos sanos,
libres y que puedan mejorar nuestra dinámica familiar y comunitaria. Juan Martín, y que también pone otro tema sobre la mesa, escuchando opiniones tuyas que diste a otros medios de comunicación, decías que esto abre la posibilidad entonces también poder elegir el largo del cabello que podrían o deberían utilizar las niñas y los niños dentro de las aulas escolares. Claramente, porque por eso digo que es preocupante la declaración del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, muy grave, porque no solamente da un paso atrás, sino que comete un acto de discriminación. Y algo que hemos señalado es que esta acción afirmativa lo que abría la puerta claramente es a que empezamos a cuestionar el control nuevamente del cuerpo de niños, niñas y adolescentes con el corte de cabello obligatorio para varones y el cabello largo y recogido para las niñas. Regresando brevemente al tema de la identidad, el cabello es una de las expresiones más rápidas que cualquier persona tenemos para diferenciarnos de mi hermano, de mi primo, de mi vecino, de mi compañero de trabajo. Si eso no lo permitimos en niños, niñas y adolescentes, no solo les estamos afectando, sino también estamos limitando su creatividad. Este país lo que necesita son jóvenes y adolescentes muy activos, mujeres creativas, y eso se da desde tu cuerpo, desde tu ropa, y por eso es tan importante avanzar. Ahora, tengo clarísimo que los grupos antiderechos saltaron, que hay ahorita mucha preocupación, incluso una lógica del pueblo que decida, pero algo que tenemos que tener presente es que los derechos humanos no van a consulta, los derechos humanos no tienen que estar bajo prerrogativas religiosas, morales, ¿no? Y vamos a seguir nosotros insistiendo con ello. Bueno, pues te agradecemos mucho la información que nos compartes esta mañana, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo del REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchísimas gracias, interesante reflexión que nos deba sin duda alguna pues a dejarnos pensando a los padres de familia en este día. Muchísimas gracias.